Ahora vamos Profe, ¿de cuánto había dicho que era la velocidad? 6.82 algo, no me acuerdo ahorita bien del número. Sé que la tenía Gracias. anotada por aquí, pero ya la borré. 6.82 algo. Si te dio la de 7.53, fue por el seno estaba como coseno o pudo haber sido porque la calculadora estaba en radianes. Hasta ahí pude ver porque palomeaba. Sí tiene todos los valores bien, pero al momento de pasar la calculadora, error. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos con otro nuevo método. Este método se llama método del impulso y la cantidad de movimiento. Recordando la segunda ley de Newton. ¿Alguien que me pueda enunciar cuál era la segunda ley de Newton, por favor? La fuerza es igual al cambio de movimiento. El cambio de la cantidad de movimiento. ¿Con quién lo estamos derivando? Con respecto al tiempo. El cambio de la cantidad de movimiento al tiempo es proporcional a la fuerza externa aplicada y ocurre en la misma dirección. Entonces, con esto vamos a estar tratando de operar. Vean que aquí ya les estoy hablando del cambio de la cantidad de movimiento. ¿Cuál era la cantidad de movimiento para que no se me olvide? ¿Qué es cantidad de movimiento? Masa por velocidad, profesor. Bueno, rapidez. Sí. La cantidad de... Bueno, no, aquí sí sería velocidad porque es una ecuación vectorial. Resulta que en este momento sí sería rapidez porque sí es una ecuación vectorial. ¿Sale? Déjale, pongo la testa para que se alcance a ver qué es velocidad. La cantidad de movimiento es el producto de la masa y de la velocidad. Se trata de una cantidad vectorial. Y entonces el método dice que tratamos de ver a esa cantidad de movimiento. El problema es que está dentro de esta ecuación diferencial. ¿Sí alcanza a ver que es una ecuación diferencial? Sí, profe. Variable independiente. El tiempo. Tiempo. Muy bien. Variable dependiente. Velocidad. No, fíjate que está todo adentro de los paréntesis. Cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es la variable independiente. Claro, generalmente decimos velocidad porque la masa la consideramos constante y la sacamos de la ecuación, pero aquí estamos en un paso antes. Es cantidad de movimiento. La variable Disculpe, independiente es cantidad de movimiento. Mande usted, le escucho. ¿puede Diga usted. dejar pasar a una compañera, por favor? Con mucho gusto, no veo a nadie en la sala de espera. Por eso se ve medio rara el Word. Estoy tratando de dejar la mitad de la pantalla con el, ¿cómo se llama esta cosa? Con la sala de video para ver si alcanza a llegar alguien más. De todas maneras, muchas gracias. Si veo que llega alguien más, le dejo entrar. Muchas gracias. O Sí, avísenme, por gracias. favor. Muy bien. Entonces, la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Se trata de una cantidad vectorial y está escondida dentro de esta ecuación diferencial como variable independiente. Despejando. En realidad estamos haciendo una separación de variables. De un lado tenemos el cambio del movimiento y del otro lado tenemos la fuerza diferencial de tiempo. ¿Sí se alcanza a ver esta parte? Sí, profe. Muy bien. Tenemos a toda la composición de fuerzas externas, es decir, a la resultante, aunque podríamos ir viendo de una fuerza en una fuerza, como lo hicimos con el trabajo.
Pero vean ahora el diferencial. El diferencial ya no es un diferencial de desplazamiento, ahora es un diferencial de tiempo. E integrando. Muy bien, lo único que voy a hacer añadir aquí es una integración. De un lado vamos a tener que integrar con diferencial de tiempo, mientras que del otro lado vamos a tener que integrar con diferencial de cantidad de movimiento. Al igual que en el trabajo, se va a utilizar una integral definida. Voy a saber muy bien dónde inicia y dónde termina el intervalo de observación. Muy bien, del lado izquierdo, en las causas, ¿cuál es el diferencial que viene involucrado? Diferencial. De tiempo, ¿no? Diferencial de tiempo. Entonces, ¿cómo quedan los límites de integración? De tiempo inicial a tiempo final. Muy bien. Entonces, tiempo inicial y tiempo final. Estos quedan muy bien definidos. Veamos, bueno, la fuerza, vean que si es constante ya la hicimos, la pudimos sacar de la integral. Pero si tenemos fuerzas variables en función del tiempo, tendremos que integrar. No se asusten, es una integral vectorial. Mientras tanto, del otro lado, ¿el diferencial de quién es? La cantidad de movimiento. Entonces, ¿cuáles serán los límites de integración? Cantidad de movimiento inicial y cantidad de movimiento final. Cantidad de movimiento inicial. Bueno, que la masa podrá salir como constante, porque entonces podría decir cantidad de movimiento al final. Realizando la integración, vemos que sí, se trata de una integral vectorial, y aquí no se trata de rapidez. Voy a tener que decir la velocidad. Sí vamos a tener que estar buscando cuánto es el vector velocidad antes y después. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Al lado de las causas, se le llama impulso. Un impulso es una fuerza actuando por un cierto intervalo de tiempo. ¿Profe escribió al lade? No, al lado, perdón. Ah, Al lado de las fuerzas, el lado izquierdo, se le llama impulso. Un impulso es una fuerza actuando por un cierto intervalo de tiempo. ¿Ya vieron al impulso? Este lado. Es un vector. Se trata de una cantidad vectorial. Pues sí importa hacia dónde se está orientando la fuerza. Profe, ¿podría dejar pasar a algunos compañeros, por favor? Voy con mucho gusto. No los veo ahorita, deja reviso. No los veo, ¿eh? Dejen, trato de refrescar la pantalla, pero no veo a nadie en sala de espera. 6, 14, 14. Voy a refrescar la pantalla por si se llega a perder la transmisión. Listo, creo que ya entraron. ¿Siguen viendo mi pantalla? Ya no, profe. No, profe. Muy bien, ahí va. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla? Ya, profe. Ya, Muy profe. bien. Al lado
de el cambio de movimiento. Simplemente es el cambio de movimiento. Al lado de las consecuencias del lado derecho, veo que únicamente alcanzamos a ver el cambio de movimiento. Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Y entonces esto se expresa de la siguiente forma. El impulso entre un punto inicial y un punto final es igual al cambio de la cantidad de movimiento. Donde cada uno de estos, tanto el impulso como la cantidad de movimiento, son vectores. Pasa algo parecido que con trabajo y energía. Observen que en impulso y cantidad de movimiento, de un lado voy a tener a la evaluación de fuerzas, tiempos, masas y velocidades. Se sepa cuál será el desplazamiento o aceleración. En el trabajo y la energía tenía otra ventaja sobre este método. En el trabajo y la energía desaparecían los vectores y quedaban únicamente escalares. Aquí queda todavía una ecuación vectorial. Sí importa hacia dónde esté siendo empujado. Tenemos que ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo para poder conocer qué es lo que está pasando sobre él. Entonces, empecemos con un pequeño ejercicio. Determine el impulso que realiza una fuerza de 5 newtons aplicada sobre un cuerpo de 100 kilogramos, como se muestra en la figura. El intervalo de observación es de 2 minutos. ¿Han dado el esquema? 5 newtons. Para que tenga conciencia de cuántos son esos 5 newtons, yo diría medio kilogramo de tortillas, medio kilogramo fuerza. 100 kilogramos, 2 costales de cemento, y entonces le estamos aplicando una fuerza de 5 newtons sobre 2 kilogramos de cemento. Digo, 2 bultos de cemento. Déjenlo, colocamos sobre una superficie lisa para que no vaya a tener problemas con la fricción. ¿Dudas acerca del ejercicio? No, profe. Solo para que tengamos los mismos resultados. Solo para que tengamos los mismos resultados, por favor, utilicemos el mismo sistema de referencia. Voy a proponer un sistema de referencia para que todos tengamos los mismos I y J.
Muy bien, con esta información entonces les pediría, por favor, lo siguiente. ¿Qué es impulso y qué es cantidad de movimiento? ¿Qué me están preguntando? ¿Las causas o los efectos sobre el cuerpo? Las causas. Las causas. Y entonces vamos a ir calculando primero el impulso, así como primero calculamos el trabajo. Cuidado, esta fuerza tenemos que ponerla en versión vector, diferencial de tiempo, y luego realizar la integración en un intervalo cerrado. Les dejo con este ejercicio 2 minutos. Necesito hacer una llamada rápido. 2 minutos y regreso con ustedes. Muchas gracias.
Listo, perdón, llamado imprevisto. Entonces, primero tendríamos que decir cómo son todas las fuerzas externas, es decir, cómo es la resultante. ¿Cómo llegamos a conocer cuáles son las fuerzas que están actuando sobre... Bueno, ¿sí se escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo es que conocemos entonces a las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo? Con un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre va a ser nuestro mejor aliado durante estos primeros semestres. Y entonces ponemos a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, como es el peso, la normal, la fricción, todas las fuerzas que veamos que están actuando sobre el cuerpo, y en su representación gráfica veremos esas acciones. Pero observen que todas estas acciones tienen, bueno, en este caso no son directamente del resultante. Tendría que hacer la composición de fuerzas en dirección vertical, la composición de fuerzas en dirección horizontal, como estábamos haciendo en estática, y de ahí tratar de obtener el resultante. Por suerte, creo que en este primer ejercicio la resultante se ve un poco más fácil porque parece ser únicamente en horizontal. ¿Sí se alcanza a ver que esta fuerza de 5 es la única que está actuando sobre el cuerpo? Bueno, perdón, no es la única que está actuando, es la resultante. En realidad tendríamos que poner a todas las fuerzas vectores y diría mg en dirección menos j. Más normal en dirección j. Más la fuerza F en dirección I. Y todas estas eran igual a masa por aceleración. ¿Se acuerdan? Cambio de movimiento. Pero ahora no nos iremos por ese camino. Ahora nos iremos por el camino del impulso. En dirección vertical, ¿ven que existe alguna resultante? Su resultante sería 0. En dirección vertical no veo que haya algún cambio de movimiento. Por lo tanto, la resultante vertical es nula. Esto simplemente lo veríamos en la dirección vertical y diría, el peso es exactamente igual a la normal. Ahí es cuando nos salimos de la parte vectorial y lo tratamos de hacer por medio de la parte escalar. Vemos lo que ocurre en dirección J, simplemente decimos que eso fue nulo. Mientras que en dirección horizontal sí siguió actuando la fuerza. En la versión de segunda ley de Newton, lo que tendríamos que hacer ahora sería resolver la ecuación diferencial. Pero me voy a ir a resolver la ecuación diferencial por medio del impulso. Fuerza por diferencial de tiempo. Fuerza vector resultante por diferencial de tiempo. Analizando los componentes de esta integral, veo que fuerza permanece como constante. La única integración que tendríamos que hacer aquí sería desde tiempo inicial hasta tiempo final. ¿Y se alcanza a ver que fuerza y el vector unitario I salen directamente de la integral?
Sí, profe. Integral de diferencial de tiempo. Delta tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial, delta tiempo. ¿Así de chafa? Sí. Nada más cuidado, es una ecuación vectorial. Vean que todo esto está quedando en dirección horizontal. Si el cambio de movimiento se hubiera dado en otra dirección que estuviera parte en Y, parte en J, sí tendría que ver qué pasa en ambas direcciones. Si la resultante queda en una dirección Y y J, sí hay que ver el cambio de direcciones. Sustituyendo. Fuerza. ¿Cuánto dijimos que valía la fuerza? Entonces diría igual a 5 newtons en dirección Y. Tiempo final menos tiempo inicial. Sería 120 menos 0. ¿Por qué 120? ¿No eran Son dos? 2 minutos, ¿no? Pero tú lo viste muy bien. En general, el impulso y la cantidad de movimiento, el impulso se añade, se analiza en newtons segundo. No sé qué hacen estos newtons segundo, pero sé que el tiempo lo vamos a tener que meter en segundos. Cuando sean fuerzas constantes, vean que el impulso se va a poder calcular bien rápido. Al igual que se hacía con el trabajo. El trabajo, cuando eran fuerzas constantes, nos evitamos las integrales de línea. Sigue siendo una integral vectorial, pero de variable escalar. Ya directamente podríamos decir 5 newtons, actuando por un delta T de 120 segundos, y todo esto ocurre en dirección Y. $600 newtons segundo, pero no basta con solo decirle 600 newtons segundo. Al ser un vector, tengo que decirle hacia dónde está actuando, y en este caso quedó actuando en dirección Y. ¿Dudas del cálculo del impulso? No, profe. No, profe. Déjenme ver, algo menciona por el chat. ¿Listo? Ya regresé. Entonces, el impulso se trata de un vector. Se trata de un vector que me dice hacia dónde fue empujado, hacia dónde estuvo actuando el resultante y por cuánto tiempo. Se empezará a complicar un poco cuando ya tengamos adentro de la integral una fuerza variable. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. El método del impulso y la cantidad de movimiento sirve para conocer entre un punto inicial y un punto final la relación entre las fuerzas que actuaron y el cambio de movimiento. Sin conocer acerca de su aceleración ni de desplazamiento. No, eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se utiliza el cambio de movimiento. Para el cambio de movimiento se requiere conocer cómo se movía el cuerpo al inicio o al final del movimiento. No sé en cuál de los dos puntos lo alcance a ver, depende de qué es lo que me den como condiciones de frontera. Recordemos que es un método similar al del trabajo y la energía, en donde estamos evaluando en un intervalo cerrado. Por ejemplo, el bloque del ejercicio anterior se movía a la izquierda a una
rapidez de 5 metros por segundo. El bloque del ejercicio anterior se mueve hacia la izquierda con una rapidez de 5 metros por segundo. Determinen la cantidad de movimiento original de la cantidad de movimiento después de aplicar impulso. El bloque del ejercicio anterior se movía a la izquierda a una rapidez de 5 metros por segundo. Determine la cantidad de movimiento original y la cantidad de movimiento después de aplicar el impulso. ¿Dudas del ejercicio? No, profe. ¿Cómo calculo la cantidad de movimiento? ¿Qué dijimos que era la cantidad de movimiento? Pues sería el impulso, ¿no? No. Ah, no es cierto, ese es el cambio en la cantidad de movimiento. Sí. ¿Qué es cantidad de movimiento? Otra vez me voy para arriba. ¿Cómo definimos a la cantidad de movimiento? Y si no mal recuerdo, en la tarea 21 hicimos 2 ejercicios acerca de ello. ¿Qué era la cantidad de movimiento? El producto de la masa por la velocidad. Muy bien. ¿Masa por rapidez o masa por velocidad? Por velocidad. Masa por velocidad. Y ahí es de donde viene su carácter vectorial. Es masa por velocidad. Entonces tenemos que expresar a esa rapidez hacia la izquierda de 5 metros en forma de vector. Todo esto utilizando el mismo sistema de referencia. El que se mueva a la izquierda quiere decir que va en dirección positiva o negativa. Negativa. Entonces el vector de velocidad inicial tendríamos que decirle cómo se está moviendo al inicio. Magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez. ¿Con qué rapidez se mueve? 5 metros sobre segundo. ¿En qué dirección? Negativa. ¿Y J o K? En I. En I. Y entonces, así de sencillo encontramos la cantidad de movimiento. Es similar a la cantidad de movimiento de ese satélite que venía en alguna de las tareas. Masa por velocidad. Y ahí muere. ¿Dudas de esta parte? De esta forma, cuando querramos conocer la cantidad de movimiento inicial, tendría que decir masa por velocidad inicial. Por masa, este cuerpo tenía, no me acuerdo cuánto acabo de mencionar y ya se me olvidó. ¿100 kilogramos, profe? 100 kilogramos de masa por una velocidad, velocidad escalar o velocidad vector. Velocidad escalar. No, No es cierto, vector, vector, porque estamos en cantidad de movimiento. porque estamos en cantidad de movimiento, sería un vector. Resulta que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Se está moviendo menos 500 en I. Y ahorita quiero ver cómo queda esta unidad. Masa, ¿qué unidades traía?
Kilogramo. mientras que velocidad trae metros por segundo. Y esas serán las unidades de la cantidad de movimiento lineal, kilogramo por metro por segundo. Kilogramo, metro por segundo. No se parecen a los newtons segundo que encontramos aquí arriba. Yo creo que esto, para que fuera un newton, tendría que dividirlo entre segundo y multiplicarlo por segundo. Realmente sí se tratan de las mismas unidades, pero aquí estamos hablando de masa por velocidad. La cantidad de movimiento, así como la energía, vean que la podemos evaluar en un punto. Podemos ver cómo es que está en un cierto instante. Similar a lo que pasaba con energía, solo que con energía lo teníamos que decir en una primera posición. Vean la diferencia, en trabajo y energía utilizábamos las posiciones, tenía que moverse, en cambio aquí me está indicando los tiempos, cuándo está ocurriendo. Para el inciso B, me piden la cantidad de movimiento después de aplicar el impulso. Y ahora sí, voy a tener que recurrir a toda la ecuación de cantidad de movimiento, de impulso y cantidad de movimiento. Causas igual a consecuencias, y diría, el impulso que reciba de 1 a 2, un vector, va a ser igual al cambio en la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Recordando que estamos hablando de puras ecuaciones vectoriales. ¿Qué es lo que faltaría despejar aquí? A la cantidad cantidad de movimiento. A la cantidad de movimiento simplemente al final, y con eso ya está nuestro problema. Esta sería otra versión para poder escribir la ecuación de cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial más impulso es igual a cantidad de movimiento al final. Esta sería la versión de termodinámica, parecido a lo que hacíamos en trabajo y energía. Condiciones iniciales más cambio igual a condiciones al final. Condiciones iniciales más cambio igual a condiciones al final. Entonces, similar a lo que hacemos en trabajo y energía, en impulso y cantidad de movimiento, vemos cómo está el inicio, cómo actuaron las fuerzas de un punto a otro y cómo se encuentra el final. Bueno, aquí no es entre un punto y otro, aquí es entre un tiempo inicial y un tiempo final. Cantidad de movimiento inicial, menos 500 kilogramos por metro por segundo, más impulso recibido entre 1 y 2, 600 I, newton segundo. Va a ser igual a la cantidad de movimiento al final. ¿Ven que se trató realmente de una ecuación vectorial? Sí, profe.
La cantidad de movimiento al final resulta ser otro vector. Y como estamos hablando de cantidad de movimiento, diría es masa por velocidad. ¿Dudas acerca de esta cantidad de movimiento al final? No, profe, ninguna. No, profe, todavía. ¿Vamos bien? Me espero entonces un momento, lo voy a poner en vista de modo lectura, por si hay alguna duda. Ahí está. Y me espero, yo creo que dos minutos. Cualquier Profe. cosa estoy escuchando. Mande usted. Tengo una duda respecto a algo que comentó hace rato, que dijo que en estos primeros semestres nos iba a servir el diagrama de cuerpo libre, después ya no. Después vas a ver que ya lo traes implantado y más adelante ni siquiera lo vas a tener que realizar. Hay métodos ya después de sexto semestre en los cuales muchas veces ya ni vas a hacer el diagrama de cuerpo libre, lo vas a pensar con otra mecánica que se llama mecánica analítica o mecánica de Lagrange. Pequeño problema, requiere un poco más de madurez esa mecánica analítica y que conozcas bien la mecánica de Newton. Por eso ahorita en estos primeros semestres insistimos mucho en la mecánica de Newton. ¿Para qué pregunte? No, no es cierto. Gracias, profe. No se preocupen, mecánica de Lagrange se pone interesante. Para los que vayan para mecánica, civiles, geofísicos, creo que también ven esto en mecánica del medio continuo. Y ahí espero que en algún momento les abren de Lagrange. ¿Puedo continuar? Sí, profe, adelante. Sí, profe. El método del impulso y la cantidad de movimiento se ocupa cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño para observar. Por ejemplo, me imagino ahora con el nuevo deporte nacional, el béisbol. Vamos a entrenar a un pequeño niño que esté aprendiendo a batear. Y entonces, si alguna vez llegan a ir a una de estas escuelas de béisbol, por ejemplo en la Liga Olmeca, lo que hacen en los primeros años es tienen al niño, ponen la pelota sobre un pedestal y dicen, bateale, quiero primero que le alcances a pegar a la pelota a la altura más o menos donde podría llegar. Vean que aquí la pelota de béisbol al inicio se conocerá muy bien cuál es su cantidad de movimiento. ¿Cuánto tiene de cantidad de movimiento al inicio? 0, profesor. Cero. Ahí alcanzo a ver cómo el peso y la normal están actuando sobre el cuerpo y lo mantienen en reposo. El problema viene en cómo sale después de estar en el reposo que lo batea el niño. Después de haber permanecido en reposo, este cuerpo sale con una cierta velocidad. Esa velocidad la podríamos ver tal vez de una fotografía o de un video y ya podríamos decir cómo es que sale proyectado y en qué ángulo. ¿Quién lo empujó? ¿Fue el peso? ¿Fue la normal? ¿Quién habrá empujado la pelota para que pudiera salir de ese estado de reposo? El niño con el bat. El niño con el bat. ¿Cuánta fuerza le impulso? ¿Quién sabe? Es que ocurre tan rápido ese cambio de movimiento que no alcanzo a ver qué fue lo que pasó. Ven que aquí el intervalo de observación es tan pequeño
que no alcanzaría a medir con un reloj normal. Para esos casos se propone el uso de la cantidad de movimiento, del impulso y la cantidad de movimiento. Ok, esto está en español. Béisbol. No sé si se le identifica. No. Un niño batea una pelota de béisbol que originalmente se encontraba en reposo. Si por medio de fotografía, si por medio de una fotografía se determina que la pelota salió a una velocidad de, vamos a poner una buena velocidad para un niño, 10 metros por segundo. Ah, no, espérenme. El béisbol, ahorita que estoy revisando mi manual de béisbol, no me dicen que venga en metros por segundo. Salió en millas por hora. No, profe, mejor sistema internacional. Ahorita vas a ver dónde viene el problema. Sale a una velocidad de 20 millas por hora en un ángulo de 30 grados. Determine cuál es el impulso que recibió la pelota. Está sencillo, es el segundo ejercicio. Dice, un niño batea una pelota de béisbol que originalmente se encontraba en reposo. Si por medio de la fotografía se determina que la pelota salió a una velocidad de 20 millas por hora en un ángulo de 30 grados, determine cuál es el impulso que recibió la pelota. ¿Algún sistema de referencia que les gustaría utilizar para que todos tengamos los mismos resultados? En medio de la pelota. En medio de la pelota, otra vez un XY. Solo no lo voy a poner en medio de la pelota por un pequeño problema, para que no lo confunda con fuerzas. Nuevamente, la velocidad se la voy a pegar a la pelota. ¿Es una fuerza? No. En este caso no es una fuerza. Y cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre de esa pelota, únicamente vamos a estar colocando las fuerzas que actúen sobre él. Cualquier otra información, pues tal vez sea interesante, tal vez si la dejemos en algún diagrama de la cinética, de la cinemática que está teniendo ese cuerpo, pero sobre el diagrama de cuerpo libre, únicamente colocaremos las fuerzas que están actuando sobre él. ¿Qué fuerzas actuaron sobre la pelota mientras era bateada? Bueno, ¿contaría el peso y la normal? Sí, son fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿verdad? Ah, ok, sí. Diagrama de cuerpo libre sigue igualito a lo que conocemos. El peso y la normal. Me parece muy bien. Pero con estas dos fuerzas, las dos mantienen el equilibrio. No veo que haya alguna otra fuerza. ¿Quién fue el otro cuerpo que estuvo jugando aquí? El bat. El bat. Y el bat va a ser quien dé ese cambio en la cantidad de movimiento. Por ahí viene el bat, le va a pegar y seguramente será una fuerza normal de impenetrabilidad. El problema de esta fuerza es que no sé ni para dónde empuja ni cómo está empujando. Solo sé que por aquí, en algún lado, el bat metió esta fuerza que impulsó al sistema. ¿Sí alcanzan a ver esta fuerza que metió el bat?
No sé si vaya a ser mucha o poca. Una forma en la cual podría saber si es mucha o poca, para poderlo comparar, podría poner la mano entre la bola y el soporte y así ver cuánto pesa la pelota. Eso no suena tan mal. Entonces podría tratar de imaginarme algo igual. Pongo la mano entre la pelota y el bat y cuando bate podré ver cómo es la fuerza. No, pero sí, eso duele mucho. Eso duele mucho. ¿Será mucha o poca fuerza? Depende del niño, ¿no? Pues si es un niño, yo creo que no tanta. No lo sé. Es más, como dijo uno de sus compañeros, no meto la mano, duele mucho. Yo creo que va a ser mucha fuerza. Pero entonces tendríamos que hacer las ecuaciones para saber cuál de estas fue la fuerza que causó el impulso. Para empezar, necesitamos averiguar cuál es el peso de la pelota. Entonces, déjenme, voy ahorita a buscar rápidamente en internet para ver cuál es el peso o la masa de la pelota. Y 5.25 onzas. Ups. 5.25, no sé qué es eso de 5.25 onzas. Deja, busco algo que pueda interpretar 5.25 onzas. 142 gramos. Ah, pero está en sistema internacional y este programa venía en sistema imperial. Yo creo que mejor busco el 5.25 onzas y veo qué significa una onza. Si le preguntan a una mamá que haya preparado biberones, ellos sí sabrán qué es una onza. Son 28 gramos, ¿no? Son 28 gramos, ¿sí? También lo llegan a considerar una fracción de la libra. Un 16avo de libra, ¿no? Buscando qué es una onza. Una onza es un 16avo de libra. Por ser un problema, sistema imperial, la libra se considerará peso. Entonces, realmente tenemos un cuerpo, el peso, cuerpo de peso de 5.25 16avos de libra. ¿Dudas de lo que ocurrió en esta ecuación? Si quisiera saber la masa, ¿cómo encontraríamos la masa? Dividiendo entre la gravedad. Dividiendo entre la gravedad 5.25 entre 16. Ay, entonces para saber la masa diría W entre G. ¿Qué gravedad vamos a ocupar? 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Y entonces aquí nos quedan libras por segundo cuadrado entre pie. Y esto es lo que conocemos como slug. Listo, ya tenemos la masa. Ahora necesitamos calcular la cantidad de movimiento inicial. L1, que es cantidad de movimiento lineal 1, diría masa por velocidad 1. Pero mucho cuidado, es un vector. ¿Cuánto tiene de velocidad al inicio del intervalo? 0. ¿Cuánto va a ser la cantidad de movimiento inicial? 0. ¿Cero escalar o cero vector? 0 vector. Cero vector.
¿Dudas de lo que ocurrió ahí? ¿Eso es porque no ha sido golpeado, profe? Eso es antes de que sea golpeado. Es cuando la pelota está sobre los brazos de entrenamiento, sobre los soportes de entrenamiento y está esperando a que el niño la atine. Ok. ¿Listos? ¿Continuamos? Ahora voy con la cantidad de movimiento al final. L subíndice 2. El problema con L subíndice 2, aparte de ser un vector, es que requiero a la masa, bueno, eso ya lo conozco, y a la velocidad en el instante 2. ¿Es velocidad escalar o velocidad vector el que me están pidiendo aquí? Es vector, ¿no? Vector. Es vector. Entonces, al ser un vector, necesitamos a esa velocidad también en su forma vectorial. La masa la podemos conseguir por ahí en algún lado. $20 millas por hora. No creo que me sirven millas por hora. ¿En qué unidades me serviría dentro del sistema imperial? ¿Pies por segundo? Por segundo. Entonces a las millas las vamos a tener que eliminar y a las horas las vamos a tener que pasar a segundos. Hora arriba, segundo en la parte de abajo. Con esto tendría el factor de conversión 1 hora es igual a 3600 segundos. Y con eso eliminamos a la hora. Ahora necesito el otro factor de conversión y este sería el que tiene milla abajo y en la parte de arriba tiene pie. Entonces no sé cuántos pies será una milla o cuántas millas será un pie. 5280 pies una milla, profe. 5280 pies es igual a una milla. Me parece bien, con esos factores de conversión ya podemos ver a cuántos pies por segundo se va moviendo esa pelota después de que salió del impacto. ¿Cuánto da, por favor? $29.33 pies sobre segundo. Eso únicamente está hablando de la parte escalar, porque dentro del método del impulso y la cantidad de movimiento requerimos la parte vector. Necesito saber cómo es esta flecha de velocidad inicial y por eso es que requiere el ángulo de 30 grados respecto del horizontal. Ahora sí, con esta rapidez tenemos que ponerla en su forma vector a 30 grados del horizontal. A la rapidez en su dirección tangencial instantánea. Como rapidez diría 29.33, mientras que el vector unitario es aquel que forma 30 grados con horizontal. ¿Cuánto en dirección y? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Adyacente. ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno. Entonces sería coseno de 30 en i más, por eliminación, seno de 30 grados en j. Voy a tener cuidado de sí ponerle grados, no sea que mi calculadora esté en radianes y con esto haya perdido. ¿Me pueden decir cómo queda este vector de velocidad 2?
14.665 en I. Y 25.4 en J. Ah, no, espere. No, al revés. Sí, profe, al revés. ¿25 40. 40? Muy bien, me quedo entonces con el 25.40 en dirección J. ¿Por qué es E subíndice T? Es el vector unitario tangencial. Sí. ET es el vector unitario tangencial. Recuerda que la velocidad siempre va en dirección tangencial. Eso fue para indicar cómo quedó la velocidad en ese instante. ¿Mejor por el chat? Listo, continuamos ¿Me entonces. puede repetir, por favor? Muy bien. La velocidad es la rapidez en dirección tangencial, si te acuerdas de eso del tema 2. No es cierto, del tema 1. Sí. Muy bien. Entonces diría, para obtener la velocidad necesito a la rapidez 2, que acabamos de calcular, 29.33 en dirección tangencial instantánea, que es la de 30 grados con respecto del horizontal. Y entonces lo que hicimos fue calcular el unitario que va a 30 grados con la horizontal, coseno de 30 en I, seno de 30 en J, y multiplicarlo por la rapidez. Todo esto está quedando en metros por segundo. ¡Cero! ¿En qué quedó? Pies por Pies segundo. sobre segundo. Listo, ya tenemos entonces la velocidad en pies por segundo. ¿Dudas de lo que ocurrió hasta aquí? No, profe. Ahora sí podemos calcular la cantidad de movimiento 2, porque ya tenemos a la masa y por fin a la velocidad 2. Masa, 5.2516 entre 32.2. Por velocidad 2, una parte en I y una parte en J. La cantidad de movimiento es una ecuación vectorial. Me está quedando como 5/18 en I. 5/18. Son como 20 y tantos. 0.25 en I. Sí, profe. ¿Cuánto? Bueno, punto 26 redondí. Ah, no, sí. Dámelo ahorita con todas las cifras que traiga tu calculadora, por favor. Cero punto 25 88 31. Y esto está ocurriendo en I. Más, ahora voy con las de J. Me queda 5/32, me queda como un sexto. Un sexto es como 0.13. 0.1488. 88. Y esto queda en dirección J. Y ahora veamos en qué unidades quedó esto. Esto quedaría oficialmente en SLUX, como unidad de masa por pie sobre segundo. Pero recordemos que el SLUG también está considerado, a ver, dejen hago la separación del SLUG, sería libra por segundo cuadrado entre pie.
por los pies por segundo de la velocidad. Otra forma en la que se le llega a llamar esto será la siguiente. Libra sobrevive. Libra fuerza. El segundo me quedó solo un segundo arriba y el pie con el pie se simplificó. Una forma con la que frecuentemente son llamadas estas unidades de cantidad de movimiento del sistema imperial son libras por segundo. En realidad tendrían que ser slugs de masa por pie sobre segundo o libra segundo. ¿Dudas de esta parte? No, profe. Masa por velocidad, fuerza por tiempo, y entre ellas tratamos de hacer una igualdad. Ahora sí, para calcular el impulso que se requirió para llevar desde un estado inicial hasta un estado final, simplemente diría impulso, un vector entre el punto 1 y el punto 2, es igual al cambio de la cantidad de movimiento. ¿El impulso es un escalar o es un vector? Vector. Es un vector. Claro, este vector podríamos tratarlo de analizar en qué pasa en la dirección Y, qué pasa en la dirección J y después juntarlo, pero en realidad se trata de un método vectorial. Esa es una de las ventajas que tiene. Es un método vectorial. Les va a decir hacia dónde va la velocidad. No solamente cuál es su rapidez, sino hacia dónde va la velocidad. En este caso, veamos qué cantidad de movimiento al final. Menos cantidad de movimiento inicial será igual al impulso. Esto únicamente porque partió del reposo. El impulso directamente les podría dar cuánto es la cantidad de movimiento al final. ¿Alguna duda de cómo obtuvimos el impulso? No, profe. No sé si vaya a ser mucho o poco. En realidad únicamente me está diciendo cuánto fue empujado por un intervalo de tiempo. Por eso es que está quedando libras de fuerza por segundos que fue impulsado. Pero en realidad esto tiene un grave problema. No sabe cuánto tiempo ocurrió ni cuál es el nivel de la fuerza. Solo nos dice cuánto es fuerza por intervalo de tiempo. Cuánto es el impulso. Esto no se podía ver en la antigüedad. El método del impulso y la cantidad de movimiento, si no mal recuerdo, lo propone Descartes. Antes que Newton, lo propone Descartes. Todavía no llegaron a la segunda ley de Newton. Y decía, una fuerza actuando un cierto tiempo lo cambia de movimiento. No estaba planteado como la ecuación diferencial, simplemente veían momento inicial, momento final, y lo que haya ocurrido en medio fue la fuerza actuando. Recuerden, no tenían buenos relojes para medir en aquel momento. Pero ya yéndonos hacia situaciones modernas. ¿Ustedes alcanzan a ver mi pantalla? ¿O siguen viendo el Word? Vemos el Word, profe. Muy bien, voy a cambiar de pantalla de presentación. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla? Ya, profe. Muy bien. Entonces, lo que quiero ver es lo siguiente. Baseball. High Speed Camera. Y entonces, hasta que no llegamos a ver a alta velocidad a las pelotas de béisbol, cómo son los impactos, hasta ese momento empezaríamos a conocer cuánto fue el tiempo que duró el impacto.
Dejen busco un buen video para que puedan ver. Ay, ese brazo se ve en una posición incorrecta con la naturaleza. Dejen busco en uno en donde alcancemos a ver cuánto tiempo dura el impacto. Les mando el video por el chat, por favor, cada quien lo empieza a ver. ¿Listo? ¿Ya tienen el video por el chat? Sí, profe. Muy bien. Se saltan los comerciales, le ponen pausa. Me espero unos 15 segundos a que ustedes le puedan poner pausa. Se saltan los anuncios para que lo podamos ver sincronizado. ¿Listos para empezarlo a ver, para escuchar la descripción? Y dice 1, 2, 3. Las pelotas realmente salen a una alta velocidad. 100 millas por hora, un buen lanzador. Son tan rápidas que llegan a romper los bats. El problema es meterse a ese tiempo de ver cómo está actuando con tan poco tiempo. Se necesitaron de las cámaras de alta velocidad para poder ver cómo se realiza este movimiento. Entonces, el laboratorio que ustedes están viendo es un laboratorio de una universidad para certificar bats y para ver qué es lo que pasa con las bolas en esos impactos. Tienen un cañón neumático, el cual disparan contra esa máquina que hace las funciones de bat y bateador, y ven qué es lo que ocurre a diferentes velocidades. No sé si alguien escuchó por ahí a qué velocidad están grabando. Creo que todavía no lo dicen. ¿Vieron que es muy rápido? Con un reloj convencional no alcanzaría a tomar ese tiempo. Es más, aún con las primeras cámaras, con los primeros grabaciones de cine, no se alcanzaba a ver bien qué ocurría ahí. Nuestro resultado únicamente llegaría hasta pies por segundo. Ahora sí, escuchen claramente cuánto tiempo dura. Miramos los cuadros. 1, 2, 3. Nosotros queremos saber cuántos cuadros duró el impacto. Si alguien ha jugado béisbol, no sé si han podido tomar una de estas pelotas. Más bien parece una piedra. Por eso me dicen que utilice casco. Cuento los cuadros. Y ahí, por el minuto 1:49, pongan pausa un momento. Regrésense un poco, yo creo que es al 1:41, y vamos a tratar de medir cuántos cuadros fue lo que se tardó en realizar ese golpe. ¿Listos? Sí. A ver, contamos entonces el número de cuadros, cada quien está en su video, más o menos es desde el minuto 1:41 y dice 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí va otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo alcancé a medir 7 cuadros. No sé ustedes cuántos alcanzaron a medir. 1, 2, 3. Yo 6, profe. 6. ¿Alguien Yo más 7. por ahí? ¿Cuántos? 7. Ahora, una parte importante, yo le quité el audio. Ustedes, no sé si alcanzaron a escuchar a cuántos cuadros por segundo está grabando esta cámara. Había dicho que 10.000, ¿no? 10,000 cuadros por segundo. Yo creo que con esos 10,000 cuadros por segundo y 7 cuadros que alcanzamos a ver la imagen, por fin les podré decir cuánto tiempo se está utilizando. Profe, entonces, no sé si ha visto o escuchado sobre los anuncios de vidrios blindados, donde personas los quieren romper con bat y si los rompen, pues te llevas el dinero que hay ahí dentro, ¿no? ¿Sería más fácil romperlos con una pelota de béisbol? O sea, Sí. dándole el impulso con el bat a darle directamente con el bat al vidrio, ¿no? Sí, sí. Es más, ahí entra en juego otra cosa. Entra en juego el tamaño de la superficie de contacto.
Si le pegas con un bat, posiblemente tengas una mayor superficie de contacto que si le pegas con una pelota. Y aquellos que tienen aún menor superficie de contacto, las balas. Aumentas, va a ser la misma fuerza, pero con menor área. Calculamos la fuerza y ahorita vemos si es mucha fuerza o poca fuerza, ¿te parece? Vale, gracias, profe. De nada. Para los movimientos que ocurren de forma súbita, hasta que no hubieron las cámaras de alta velocidad, no se sabía en cuánto tiempo se realizaba ese impacto. Profe, y en este caso, ¿cómo se midió la velocidad de la luz? Porque, bueno, había visto que igual lo hacen como con, no sé si es correcto decir cámaras, pero ¿Sí? no es como tal, como, como lo mencionaban, que no puede llegar a ser la misma de salida a la de llegada. Bueno, es que había un lapso entre esas dos cámaras. ¿Cómo fue que Muy lo bien. midieron? Lanzan un rayo láser y el rayo láser tiene un camino distinto. Por medio de prismas, uno hacen que vaya derecho hacia la cámara, mientras que otro hacen que pase por el prisma, refleje, vaya a una cierta distancia, regrese al prisma y vuelva a llegar hacia la luz. Esto hace que tengas un patrón de interferencia. En lugar de llegarte solamente un pulso, te llegan dos pulsos de iluminación. El del primer rayo que disparaste y el del rayo que tuvo que recorrer mayor distancia. A través de esa pequeña medición del intervalo de tiempo entre un estímulo y el otro, es que detectan cuál es la velocidad de la luz. Pero fíjate, necesitamos instrumentos que alcancen a meterse por debajo del segundo, por debajo de las décimas de segundo. Ahorita dijeron, con una cámara de alta velocidad, con una cámara que toma 10,000 cuadros por segundo, era 10,000, ¿verdad? Sí, profe. Lo van a encontrar en algunos textos como FPS. Cuadros por segundo. El impacto del impacto de la pelota dura 7 cuadros. Esto implica que cuánto tiempo duró el impacto realmente. ¿7 por 10 a la menos 5? 10 milésimas de segundo, ¿no? 7 10 milésimas de segundo. 7 por 10 a la menos 5. Yo creo que para llevarlo a notación ingenieril lo voy a poner como 70 por 10 a la menos 6 segundos. Por 10 a la menos 6 segundos. Eso es lo que está durando el impacto. Antes de la invención de las cámaras de alta velocidad, únicamente lo hubiera dejado en impulso. Ahora que conozco el intervalo de duración, ya le voy a poder decir cuánta fuerza se fue. Profe, ¿no es 700 por 10 a la menos 6? Es entre 1, entre 10, entre 1000, entre 10,000. Otra vez. Entre 10, entre 100, entre 1000, entre 10,000. Sí, 700 por 10 a la menos 6. Correcto. Muchas gracias. Sí, porque da 7 por 10 a la menos 4. Sí, correcto. Muchas gracias. No fue ni una milésima de segundo lo que duró. Insisto, esto no lo alcanzaría a ver con el ojo, no lo alcanzo a ver. Es muy rápido. Hay quienes dicen que el arte de batear es cerrar los ojos, aventar el bat y ver si le atinaron. Se supone que sí hay técnicas que se van conociendo entre los pitchers y los bateadores y van conociendo hacia qué zonas van tirando y por eso es que la tienen más fácilmente. Mucho entrenamiento, diría yo.
Para conocer la fuerza que ocurre dentro del impulso, se requiere realizar la integral en el intervalo de estos 700 por 10 a la menos 6 segundos. La integral de impulso es igual a la que teníamos. Déjenla buscamos. Fuerzas en un intervalo cerrado. Nada más que ahora estas están compuestas por 3 diferentes fuerzas. ¿Se acuerdan de nuestro diagrama de cuerpo libre? Sí, profe. ¿Cuál fue la primera fuerza que colocamos en el diagrama de cuerpo libre? El peso. El peso. Y entonces diría que son 5.25 16avos negativos en dirección J. Ese peso tiene una gran ventaja. ¿Cómo es el peso? Que es igual a la normal. Es constante. No siempre, ¿por qué? Al principio sí era igual a la normal. La normal hubiera sido de 5.25 16avos positivos en dirección J, pero ve que la normal fue desapareciendo poco a poco. Al inicio, la pelota estaba completamente apoyada sobre el soporte. ¿Y al final siguió apoyada sobre el soporte? No. No. Entonces la segunda fuerza, la normal, va cambiando a lo largo del tiempo. En 0.07 segundos bajó 5.25 16avos de libra. Resulta que la normal, ahorita la estoy modelando con el modelo más sencillo que se me ocurre. Y este modelo más sencillo que se me ocurre es por medio de una línea recta. Cuando tiempo sea igual a 0, la normal vale 5.25 16avos, perdón. Y poco a poco, conforme el tiempo va avanzando, va valiendo 0. De tal forma que cuando llegue al tiempo de 0.0007 segundos, tiempo 0.007 entre 0.007, me quedará 5.25 entre 16 menos 5.25 entre 16, la normal va a desaparecer. ¿Les parece bien este modelado para una normal variable? Prof, ¿me puede repetir por qué cambia la normal? Que no entendí esa parte. Al principio, antes del evento, la normal es el igual al peso. El sistema se encuentra en equilibrio. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, el punto inicial sería esa normal igual al peso. Pero cuando terminó el intervalo de observación, después de los 0.007 segundos, ¿el cuerpo sigue o no sigue en contacto con el soporte? No. ¿Cuánto debe de valer la normal si ya no está en contacto con el soporte? 0. Entonces, como no sé cómo va a llegar de un punto al otro, le estoy modelando en la versión más sencilla posible. Al principio tenía la normal y fui haciendo que bajara linealmente. Para poder saber qué estaba pasando ahí, tendría que colocarle una báscula que pudiera estarme registrando fuerza sobre la báscula y tiempo, y que estuviera ahí sacando fuerza, tiempo, fuerza, tiempo, fuerza, tiempo, fuerza, tiempo. Y ver cómo cuando recibe el batazo, la fuerza va desapareciendo. El grave problema que le veo es cómo estaría censando esa información. Observa que todo esto ocurre en 0.007 segundos. Cuando se refiere a que la normal tiende a 0, es que se puede decir que la pelota va perdiendo el impulso, la fuerza que le aplicó el bat y va cayendo, ¿no? No. Entonces. Cuando la normal tiende a 0, muy bien, voy a hacer este experimento. Pon la mano sobre la mesa. ¿Ya la tienes sobre la mesa? Sí.
¿Sientes la normal cuando estás apretando la mesa? Sí, Poco a poco ves retirando esa mano de la mesa. ¿Sientes cómo va reduciéndose la normal? sí. ¿Cómo es la normal cuando se separa la mano de la mesa? Pues menor. Pero, o Y sea, ya, cuando ya está completamente separada es cero. exactamente. A eso nos referimos. Cuando está completamente separada de la mesa. Ok, profe, gracias. ¿Ya lo entendiste mejor? Sí, gracias. Nada. ¿Alguna otra duda? Profe, Diga usted. disculpe, me tuve que parar por un momento. ¿Qué significaba este último paso que hizo en la integral? O sea, ¿qué significa lo que sustituyó? Este primer elemento, el peso. Es el vector peso. Y por suerte el peso tiene una ventaja. Es constante a lo largo de todo el intervalo. El segundo elemento es una normal, pero esta normal tiene una característica. La normal al inicio del intervalo sí tiene valor, pero al final del intervalo ha desaparecido porque la mano perdió contacto con la pelota perdió contacto con el soporte. Eso sería lo que están haciendo de impulso, el peso y la normal. ¿Mejor? Ya, mejor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿por qué lo resta? Es como decir un delta n, un cambio en la normal. Sí. Por eso era que al principio, al que mencionó, pues la normal es constante. No, la normal no tiene por qué ser constante. Poco a poco puede ir desapareciendo conforme va siendo impulsado el cuerpo. Está apoyado con todo el peso y se fue separando poco a poco. Mientras hay contacto, hay normal, pero se va reduciendo el contacto, se va reduciendo lo normal, hasta que se pierde contacto y ya no existe la normal. ¿Mejor? Sí, mejor. Y la T es de tangencial, ¿no? ¿O de qué se refiere? No, este es tiempo. Pero si ya puso el intervalo ahí en el, bueno, en la parte de abajo. ¿Ya integramos? Ah, ok. Todavía no hemos integrado. Eso es lo que le falta, poder integrar. Vale. Gracias. Quiero poner diferentes fuerzas para que podamos ver cómo atacar a cada una de ellas. Si es una fuerza constante, va a ser lo más sencillo. Simplemente la sacamos de la integral. Pero si es una fuerza variable, observa que tendríamos que estar integrando. Pero aún, todo esto está ocurriendo en dirección J. Son vectores. Es una integral vectorial la que tenemos que realizar aquí. Pero aún, me falta la fuerza de impulso. No sé cuál sea esta fuerza que impulsó el cuerpo porque no sé hacia dónde vaya. Y peor aún, esta fuerza impulsiva, vector. Vamos a utilizar algunas de las propiedades de la integral. ¿Quieren aventarse toda la integral completa en un solo paso o lo hacemos como Jack el Destripador? Por cachitos mejor. Por cachitos mejor. Entonces, es esta integral, pero la podemos partir en tres integrales. Un impulso que da el peso, más otro impulso que da la normal. Fuerza vector, diferencial de tiempo. Entre el mismo tiempo inicial y tiempo final, ocupamos las propiedades de linealidad de la integral, más, no sé qué vamos a hacer con esta última. Porque la última tendría que decir la fuerza desconocida, diferencial de tiempo. Y esto lo tendríamos que integrar.
Entre un tiempo inicial y un tiempo final. Ahorita nos encargamos de la última fuerza. Vamos a hacer las dos primeras. Por ejemplo, el impulso del peso. Integral de 5.25 onzas, que ya lo pasamos a libras. ¿Algo que le podamos sacar a esta integral? La constante de 5.25 sobre 16, J. Salió hasta con el J es constante. Solo nos queda integral de diferencial de tiempo. Integral de diferencial de tiempo. Delta tiempo. Delta tiempo, evaluado entre los extremos, que sería T2 menos T1. ¿Alguna duda con la integración? Qué bueno que fue una fuerza constante. Vean que estas las vamos a poder integrar bien fácilmente. Los modelos con fuerzas constantes simplemente ven el delta T. Bueno, más bien, si te sobre el diferencial de tiempo, se obtiene el intervalo. Delta T para los cuates. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Con esto pudimos entonces calcular el primer impulso, el impulso del peso. Veamos cuánto da. El impulso de 1 a 2 del peso. Este queda menos 5.25 entre 16 y todo esto a su vez por 0.00. Ay, va a quedar bien pequeño. ¿Cuánto queda, por favor, ya en número decimal? Me queda 2.2968 por 10 a la menos 4. Quedó muy poco, ¿eh? Yo creo que lo voy a poner en por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 3, para correr el punto decimal. Para que puedas hacer eso con tu calculadora, nada más aprieta la tecla ENG. Profe, es menos. Es menos. No sé, pero es muy poco. 0. Si lo pusiera con todos los números sería 0.0002296. Es un poquito lo que está poniendo impulso. Cuando hago ya el análisis dimensional diría, este entra en libras, la fuerza, y este entra en segundos. ¿Dudas de cómo obtuvimos el impulso del peso? No, profe. Voy con la segunda integral. La segunda integral se va a poner un poco más ruda, porque ahora no veo que pueda sacar tantas cosas como constantes. Bueno, pero sí la puedo partir en dos. Y de una sí puedo sacar constantes y de la otra vemos.
Al impulso de la normal. Vamos que va siendo la normal. Entonces lo parto en dos integrales. Y recuerdo que son dos integrales vectoriales. Ahorita vemos que nos da la primera y que nos da la segunda. En la primera integración, esa es igualita a la que ya hicimos, solamente con signo positivo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Error que había cometido. Es algo vectorial. Tengo que ponerle que es en dirección J. Me había olvidado el J constante. Eso va a quedar igualito a lo que hizo la normal. Parece que el peso y la normal no están haciendo más que un impulsarse hacia arriba, el otro empujar hacia abajo y entre las dos desaparecer. Pero gracias a que tuvo un cambio, tendría que calcular esta otra integral. Dejen ver cómo queda la otra integral. Integral de 5.25, 16 y 0.0007 salen como constantes. Integral de t diferencial de tiempo. T cuadrada sobre 2. En donde el tiempo final será el de 0.007 y el tiempo inicial será el de 0. ¿Les parece bien? Sí, profe. Muy bien. La primera integral ya sé cuánto va a ser su valor. Más. Es esta, toda completa esta. Más. Ahora voy con la segunda integral. Sale un menos. Me queda 5.25 16avos por 0.0007. Tiempo al cuadrado entre 2 por 2. El valor del tiempo me quedaría 0.0007. Y todo esto queda en dirección menos j. ¿Todo el mundo de acuerdo con la integración? Sí, profe. Muy bien, no se ven tan difíciles estas integrales. Muchas veces a los modelos de impulso los tratan de aproximar por medio de una función de una línea recta hacia arriba, de una pendiente positiva en el primer intervalo y una pendiente negativa en el segundo intervalo. Algo que puede integrar, porque en realidad es algo que ocurre tan rápido que no sé cómo estaba pasando. Realizar el cálculo, entonces me queda 0.2296 en dirección J, positivos. Profe, ¿Dónde usted? ¿no el tiempo en la segunda integral sería al cuadrado? Correcto. Sí, sí, no me va a afectar ahorita el resultado. Muchas gracias. Y el segundo más menos, me está quedando 0.00011448. Por favor, revisen estos dos números. No vaya a ser que esté mal. Me queda menos 1.05 por 10 a la menos 4. 1.05 por 10 a la menos 4. ¿Así? Yo les creo. Hice algo mal. Me sale como usted lo tiene, profe. Sí, igual, profe. Es el mismo número, solo dividido entre 2. Con esto podría obtener cuánto fue el impulso que hizo en el intervalo cerrado la normal. Veo que la normal tampoco es la que está promoviendo la mayor parte del impulso. Impulso de 1 a 2 de la normal. Otra vez, libra segundo.
fuerzas que son variables se aproximan a funciones conocidas, como son la rampa o la línea recta. Esto para poder integrarlas. Las fuerzas que se encontraban en equilibrio antes del impulso, muchas veces no ocasionan impulso, pues ya eran parte del equilibrio. Por ello, se llegan a despreciar sus efectos. Ahorita nada más de los dos primeros impulsos que tenemos, observen cuánto es. Uno fue positivo, el otro fue negativo, y si nada más sumara los dos primeros, el impulso del peso y el impulso de la normal, dos fuerzas que estaban en equilibrio al inicio, creo que el impulso es casi despreciable. Es un vector, pero fue de una magnitud muy pequeña. Todo está ocurriendo en dirección J, pero no creo que haya sido ni el peso ni la normal las que actuaron sobre el cuerpo. ¿Cuál fue la principal fuerza que estuvo actuando para que esto rebotara? ¿El bat? El bat. Y entonces, cuando llegan a ocurrir estas fuerzas que estaban en equilibrio y súbitamente ocurre una fuerza impulsiva, a esta fuerza impulsiva es a la que le echamos toda la culpa del impulso. Si únicamente se considera a la fuerza del bat como aquella que está empujando a la pelota, se escribe bate en español. A ver quién puede con esa integral. Vean que dependiendo del modelo que le pongamos a esa fuerza impulsiva, será cómo salga este impulso. Y diría, este impulso será exactamente igual al cambio de la cantidad de movimiento. El cambio de la cantidad de movimiento ya lo hicimos por allá arriba. Mi problema es cómo vamos a hacer esta integral. ¿Algún modelo sencillo con el que podamos integrar? ¿Alguna idea de cómo podríamos hacer un modelo fácil de integrar? Considerando la constante. Sí. Pero sí, si no tienes más datos, un primer modelado es considerar constante a la fuerza. Como se considera como constante, ven qué es lo que pasaría. Si es una constante, aunque es un vector, ¿qué le pasará dentro de la integral? Sale de la integral. Y solo nos queda integral de diferencial de tiempo. La integral de diferencial de tiempo simplemente se transforma en delta t, el intervalo en el que ocurrió el impacto. Es una buena forma de integrarlo. Es una buena forma para un primer modelado y era lo que se utilizaba cuando no había buenas cámaras de alta velocidad. ¿Cuántos cuadritos fue? Pues como un milisegundo. Pues como un milisegundo, como una fuerza impulsiva promedio. No tenían más herramientas en ese momento.
Con esto, ahora sí puedo calcular cuánto es la fuerza impulsiva. Despejando la fuerza impulsiva, es el cambio de movimiento entre el intervalo de tiempo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, pues regresamos igual a la segunda ley de Newton, ¿no? Es la segunda ley de Newton. Solo que recuerden, esto, vean que si me salto la parte integral, si únicamente los veo como deltas t y f's constantes, es lo que plantea Descartes previo a Newton. ¿Cuánto es la fuerza? Más o menos en un intervalo de tiempo. Dejen jalo al impulso. ¿Sí fue el impulso o no? ¿Cuál fue? El cambio de la cantidad de movimiento, creo que era. Aquí está. Este impulso es la que tenemos que ver. Lo que cambió en movimiento. Pero ahora todo esto está dividido por el delta t. Lo que tuvo de cambio de movimiento entre delta t. Por favor, ayúdenme con esos dos números para cerrar la clase del día de hoy. Ah, caray. 369.75 en I. Ah, caray. Y 212.5714 en J. Ya sé por qué me dolía. Por casi una milésima de segundo, por 7/10 milésimas de segundo, estuvieron actuando estas dos fuerzas. 369, dejen ver en qué está esto. La parte de arriba se encontraba, si no mal recuerdo, en libras segundo, mientras que la parte de abajo se encuentra delta T en segundos. El VAT ejerce por esas 7/10 milésimas de segundo, ejerce 369 libras. Déjenlo, trato de pasar a kilogramos fuerza, algo más común. Como 150 kilogramos fuerza en I y como 100 kilogramos fuerza en J. Si tratan ustedes de meter la mano ahí en medio, les va a doler. Claro, ocurre por un tiempo muy pequeño, les va a doler, aunque sea un poquito. Por muy poquito tiempo, pero les va a doler. Están aplicando esa fuerza según lo que vimos dentro de la imagen. Nos vuela la mano, ¿no? Sí te puede romper algo adentro de la mano, depende de cómo te pegue. Pueden recibir esa misma fuerza tal vez de un jugador de fútbol americano. Ahí la diferencia es el área de contacto. No es lo mismo que te peguen en un punto a que te peguen en una superficie o a que te peguen en todo el cuerpo. Porque sería esa fuerza entre área. Realmente es la presión la que puede llegar a romper cosas. Aquí, con lo que quisiera cerrar el día de hoy, es que este es un primer modelado para estas fuerzas. Existen otros modelados para estas fuerzas impulsivas. El modelado como fuerza constante promedio sirve para una primera aproximación. Es un resultado aproximado, ya me empieza a dar idea de cómo fueron estas fuerzas involucradas. Pero necesitaría un modelo que me dijera mejor cómo aparece y cómo desaparece esta fuerza.
cómo aparece y cómo desaparece esta fuerza para poderlo integrar. Un modelo que llegan a utilizar para cómo aparece y cómo desaparece la fuerza es el siguiente perfil. Con el tiempo y el intervalo de tiempo observado, piensan lo siguiente. ¿La fuerza cómo empezó? ¿Existía o no existía? Antes de que tuviera contacto. No existía. Muy bien. ¿Aparece súbita y se hace constante o va creciendo poco a poco? Pues va creciendo poco a poco. Muy bien. Y entonces dicen, crece hasta un punto de presión máxima, fuerza máxima. Después de ese punto de fuerza máxima, nuevamente empieza a perder contacto poco a poco, como la normal que les había mencionado, y entonces llegará un punto, después de que suceda el intervalo, en donde desaparecerá esa fuerza de contacto. ¿Suena un buen modelado? No sé si va a estar más adelante o más atrás este punto máximo. En realidad no podría encontrarlo. Lo que sí me gusta es lo siguiente. Observen que tenemos una gráfica de fuerza en función del tiempo. Y lo que evalúa el impulso es la integral de fuerza diferencial de tiempo. ¿Se alcanza a ver que estamos haciendo una integral de fuerza diferencial de tiempo? Sí, profe. Entonces, una integral de fuerza diferencial de tiempo, si bien afuera sería una integral y a ver cómo lo sacamos, ¿qué significa la integral para nosotros? Aquí el área bajo la curva. El área bajo la curva. Área bajo la curva, fuerza-tiempo. Entonces, por medio de este modelado, podríamos encontrar mejores aproximaciones de qué es lo que pasa. Tal vez con este modelado podríamos ver que la fuerza impulsiva antes era una fuerza promedio. Y si hubiera sido una fuerza promedio, la tomaría solamente como un rectángulo. Prof, me tengo que retirar. Muchas gracias. Continuamos con esto en la siguiente clase, no te preocupes. Muchas gracias. Voy a parar ahorita de aquí la clase y si quieren ustedes averiguar un poco más para la siguiente clase, por favor, busquen fuerzas impulsivas. Profe, encontré un video donde se puede ver la velocidad de la luz cuadro por cuadro. Oh, sí, el donde se ven los fotones, ¿no? Sí, pasan por una botella de agua. ¿Le importa si lo comparto por aquí? No hay problema, mándalo por el chat, por favor. Y yo creo que yo voy a terminar la grabación. Dejo esto en pantalla para que ustedes puedan seguir copiando un momento más, pero ya voy a parar la grabación.